hablaremos de los orígenes del marketing político. Estos pueden ser ubicados prácticamente a placer, dependiendo de la interpretación histórica que usted desee darle. Para algunos, este tiene sus orígenes en la antigua Grecia, en el siglo V a.C. Serían los sofistas los primeros consultores políticos sobre la faz de la tierra, y su principal detractor sería nada más y nada menos que Platón. En esto coincide con Lawrence Friedman, quien en su libro Estrategia, una historia, hace referencia a la forma en que Platón se refería a los sofistas, estrategas retóricos, relativistas en lo que a la moral se refiere, poco interesados en la verdad y sugiriendo que todo lo que realmente importa es el poder. Fueron unos mercenarios, charlatanes de feria, que vendían sus habilidades al mejor postor sin ninguna visión del bien o del mal. De modo que pudiésemos seguir buscando en la historia, desde Roma, cuando en el año 64 a.C. Marco Tulio Cicerón se postuló al consulado romano y su hermano Quinto ejerció como asesor durante la contienda. Quinto redactó un brevario que, aunque muy antiguo, aún ofrece luces sobre el oficio del consultor hasta nuestros días. Pasando por cualquier momento de la historia de Europa hasta la Rusia de los zares, encontraríamos toda clase de asesores políticos, desde Maquiavelo hasta Rasputín, y con todos encontraríamos actividades básicas, como lo son: 1. La persuasión de masas o grupos de poder. 2. Las acciones a ejecutar desde el poder. 3. La adaptación de la imagen de un político. Y 4. El uso de la fuerza y la astucia según sea posible o necesario. Eso no ha cambiado mucho con el tiempo, y si bien los asesores y consultores políticos y los propios políticos no han cambiado mucho, sus actividades son las que en efecto están cambiando y los medios para ejecutarlas. Tal vez la mejor descripción de la transformación de estos medios la hace el italiano Giovanni Sartori en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida. En la obra, Sartori describe cómo en la antigüedad, en Grecia, por ejemplo, la política se hacía con la voz, el discurso. Así se mantuvo por mucho tiempo hasta que en 1440 el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Con la imprenta el mensaje trascendió de la plaza del discurso a las hojas de papel que eran distribuidas o publicadas en otros pueblos. La imprenta involuntariamente indujo a masificar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Las 99 sentencias de Martín Lutero fueron impresas y distribuidas y ocasionaron lo que hoy conocemos como la Guerra de los 30 años, que culminaría en 1652 con las paces de Westfalia, dando nacimiento a lo que hoy conocemos como el Estado moderno. Un periodo de tiempo aún mayor nos llevaría del papel impreso, ya convertido en periódico y masificado, a la radio. En la radio el mensaje político termina de masificarse. Es necesario señalar que la aparición de la prensa y de la radio no significó la desaparición del discurso. Cuando afirmo que la radio masificó el mensaje, no me equivoco. De hecho, la aparición posterior del televisor fue bastante tímida por sus costos iniciales, siendo aún la radio predominante. Sin embargo, la aparición de la televisión cambió para siempre la forma de hacer política, porque introdujo un factor que, dependiendo de cómo sea utilizado, puede o no alterar el mensaje oral o escrito. Ese factor es la imagen. La siguiente y más reciente evolución de los medios de divulgación de mensajes políticos son las redes sociales. En nuestros días ya hemos avanzado mucho en cuanto a la divulgación de mensajes a través de esta nueva forma de comunicar, y comenzamos a ver formas de control y censura en las propias redes sociales. La otra perspectiva desde la cual debemos analizar el surgimiento del marketing político es desde el punto de vista de la evolución de la mercadotecnia. Tras la Gran Depresión en los Estados Unidos entre 1929 y 1941, comenzó un periodo de crecimiento económico que se aceleró tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mercado norteamericano masificó y diversificó su producción,
por lo cual las agencias de publicidad fueron perfeccionando sus estrategias de venta. Sin embargo, llegó el momento cuando los publicistas se preguntaron por qué ciertos productos tenían éxito y por qué otros fracasaban. Había algo en las encuestas y en los sondeos de opinión que no se estaba reflejando. El problema no era la calidad, el uso práctico o el precio. Pese a ello, Vance Packard acotó que algunos vendedores perspicaces hicieron 3 grandes descubrimientos. No es posible asegurar que la gente sepa lo que quiere. La gente tiende a ocultar sus preferencias y adversiones, aunque las conozca. Y por último, hay que dudar del comportamiento racional de la gente. Para esta lección sugerimos leer el capítulo 1 de Las formas ocultas de propaganda, redactado por Vance Packard, libro que encontrarás en nuestra biblioteca virtual. El nacimiento del marketing político moderno, como hoy lo conocemos, puede ubicarse más o menos a mediados del siglo XX durante la campaña presidencial entre Kennedy y Nixon. A partir de allí comenzó a evolucionar y a complejizarse. Actualmente el marketing político ha tomado la tendencia de alejarse de su naturaleza, de ser un medio para, convirtiéndose en un fin en sí mismo. A lo largo de este curso veremos cómo emplear el marketing político como una herramienta para alcanzar, usar y conservar el poder dentro de un marco moral beneficioso para la sociedad. Como referencia, y lo utilizaremos durante todo el curso, usaremos el libro de Giovanni Sartori, Homo Videns, la sociedad teledirigida, el cual también encontrarás en nuestra biblioteca virtual.